a tocar lo que el Señor quiere que toquemos. ¿Mm? Bueno, hay gente que está por primera vez en este tipo de retiro o en este tipo de espiritualidad renovada en el espíritu. ¿En qué espíritu? En el único espíritu, en el Espíritu Santo. Y es conveniente decir que este espíritu, el Espíritu Santo, es el que realmente cambia nuestras vidas, si lo dejamos actuar. ¿eh? Siempre refiero que nosotros ponemos el 2%, el Espíritu Santo pone el 98%, pero mi 2%, el agua que yo pongo en mi 2%, es mi 100%. Si yo del agua podrida que tengo pongo un 0,1, un 0,5, un 1, bueno, me podrá sanar el 0,5, el 0,2, el 0,1. ¿eh? O cambiar esa agua podrida en vino consagrado. Se me podrá limpiar el Señor. ¿Limpiar qué? El espejo de mi alma. ¿Mm? Dice la palabra en la segunda carta de Corintios, una cita que a mí me gusta mucho dar, que doy siempre, capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice: ¿qué esperanza más grande es la nuestra? Y por eso andamos muy seguros. No hacemos como Moisés, quien se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran apagarse un resplandor que no podía durar. Con todo ellos se volvieron ciegos. Hasta el día de hoy el mismo velo queda tendido mientras leen el Antiguo Testamento. Y solamente con Cristo será corrido. Hasta el día de hoy, por más que lean a Moisés, el velo está tendido ante su entendimiento. Pero al que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, allí está la libertad. Por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen suya más y más resplandeciente por la acción del Señor, que es Espíritu. Acá nos dice que el enemigo nos pone un velo ante el entendimiento, es decir, no podemos ver, velo ante la inteligencia. Entonces, ese velo es lo que nos tapa la posibilidad que el enemigo evita de volver al Señor. Por eso dice acá: pero el que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. Bueno, tenemos testimonios que en este encuentro que el Señor nos está dando, en realidad, bueno, hay mucha gente que ha vuelto al Señor o que se ha afianzado en el camino del Señor. Bendito sea Dios, porque ya ese espejo, ya no tengo el velo en mi entendimiento, y ya, bueno, puedo ver que y renunciar a lo que no es de Cristo, a lo que no es del Señor. Entonces, si puedo ver, renuncio, vuelvo al Señor, se me quitó el velo, ¿y qué pasa? Por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto, ya a cara limpia, reflejando la gloria del Señor. ¿Cómo es esto? Dijimos que Cristo reflejó la cara de Dios. Quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y me dice a mí: Marcelo, vos me tenés que reflejar a mí. ¿Cómo te voy a reflejar si estoy lleno de mugre? Bueno, la mugre en realidad tiene que ver con todo en lo que hemos incurrido a lo largo de nuestro camino espiritual, en la búsqueda por caminos equivocados, buscándolo a través del esoterismo, a través del ocultismo, a través de los chakras, a través del yoga, a través del reiki. Bueno, este,
bueno, todas prácticas que evidentemente nos alejan de Cristo. Y son prácticas que siempre nos alejan de la oración. Hay un video, un YouTube, mejor dicho, muy, muy bonito, que los que me conocen yo siempre lo recomiendo, que se llama De Gurú a Jesús, del padre José María Berlinde, con B corta. De Gurú a Jesús. Bueno, si no lo han visto, véanlo, porque realmente esto es imperdible. Bueno, ¿cuándo cambiaron los apóstoles? Los apóstoles comieron con Cristo, bebieron con Cristo, lo vieron sanar, liberar, resucitar muertos, pero llegó el momento que Jesús iba camino a la cruz, uno lo negó, el otro lo traicionó. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Quién estaba al final? Estaba María, su mamá, las santas mujeres, Juan el más jovencito, y el resto, ¿dónde estábamos? Tenemos que hacer digamos, una composición del lugar, vernos en ese momento. Si le tenemos miedo al coronavirus, más miedo le tendríamos a la posibilidad de decir, sí, Jesús es mi Señor, que bueno, allí nos corten la cabeza. ¿Mm? Es decir, bueno, Jesús nos pide firmeza en seguir su camino, que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, Jesús fue instruyendo a sus discípulos, los instruyó de manera tal que cuando llegó el momento, se les acabó toda la, toda la valentía de los muchachos. Bueno, murió Jesús, resucitó Jesús, conocemos ya resucitado, que se aparece Jesús a los discípulos, los que iban camino de Maús, conocemos toda la historia, se aparece Juan y Pedro, ¿no es cierto?, en la barca y lo ven a Jesús allí con las brasas, con un pescadito, y Juan le dice el Señor, y Pedro se tira, atolondrado, como somos todos nosotros. También lo vemos con Tomás, yo no lo creo. Bueno, poné el día que me muestre mi llaga y yo puedo meter mis dedos, vení, Tomás, poné. Es decir, los muchachos tenían una fe muy débil. Ellos cambiaron después que tuvieron el encuentro personal con el Espíritu Santo. Y Jesús, a los suyos, a su grupo íntimo, les dio adelanto del Espíritu Santo antes que el Espíritu Santo se derramara oficialmente, digamos, en Pentecostés, y que se produjera lo que llaman la cenolalia o cenoglosia, es decir, que los medopartos, los elamitas, los Mesopotamia, del Ponto, de Egipto, del Asia Menor, todos escuchaban en su propio idioma, es decir, el Espíritu se manifestaba a todos y decían, bueno, están todos borrachos, este que viene de un lado, este que viene del otro, este que viene del otro, todos escuchan el mismo en su lengua natal, en su lengua originaria. Bueno, eso se llama xenoglosia o xenolaria, y tiene que ver con el don de lenguas, digamos, con el don de lenguas, digamos, expandido, por darle un término. Bien, pero los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Y los discípulos tuvieron adelanto de espíritu y recién allí cambiaron. Pero fíjense en Lucas, en el último capítulo de Lucas, en Lucas 24, una cita que me gusta mucho también, dice Jesús, antes de la ascensión, ya no lo iban a ver más, hablamos del hombre viejo y el hombre nuevo, hablamos de la pulseada permanente entre mi pensamiento de hombre y los pensamientos de Dios. Bueno, ellos ya, los muchachos ya tenían pensamientos de Dios, porque Jesús les había adelantado Espíritu Santo. Es decir, ellos ya llegaron a Pentecostés con pensamientos de Jesús y sentimientos de Jesús. Y Pedro no era el mismo, bueno, Juan tampoco,
Es decir, tenían una conversión, ya eran otras personas y salieron a predicar, a llevar la buena nueva. Bueno, pero antes de Pentecostés, ¿qué les dice? Bueno, yo ahora voy a subir al cielo. Lucas 24, 49 en adelante. Dice, ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. En pensamiento de hombre, no pensamiento de Dios, si vos ves que se va y no lo vas a ver nunca más, lo menos que tenés de tristeza y de pensamiento de hombre, no te vayas, Señor, quédate con nosotros. No, yo no voy a tolerar que te vayan, voy a quedar solo. Bueno, ¿cuál era la promesa de Jesús? Si yo no me voy, ustedes no van a recibir el Espíritu Santo, pues ya lo habían recibido. Entonces ya pensaban como Dios. Y fíjense lo que dice. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Es decir, las comunidades primitivas eran comunidades de alabanza y de adoración. Ellos se postraron, adoraron a Jesús resucitado y alabaron. Entonces, la oración de adoración al Santísimo, ¿m? Y la oración de alabanza, alabanza. Bien. Entonces los muchachos ya salieron llenos del Espíritu Santo. Ya no cabía ninguna duda en ellos. Es más, murieron mártires. Después viene Pablo, lo convierte a Pablo, y sigue su camino como Jesús resucitado, que no lo vemos, pero que está con nosotros, pues eso decimos Jesús está vivo. Y ellos dieron muestra de que Jesús está vivo, no soy yo, decía Pablo, es Cristo que vive en mí. Entonces, ¿qué le fue encomendando el Señor? Jesús le fue encomendando carismas. Vimos en Pablo carisma de sanación, vimos carisma de liberación, carisma de sanación física. Por ejemplo, en Lucas 9, y acá está la pedagogía que utiliza Jesús, que no es comprensible. Es decir, si nosotros queremos entender al Espíritu Santo, somos unos soberbios. El Espíritu Santo hay que amarlo, pedirlo, invocarlo y pedirle docilidad, ser dóciles al Espíritu Santo. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. Bien, muchachos, yo les doy poder para hacer todo esto. ¿Y qué sintieron los muchachos? Se sintieron importantes. Se sintieron importantes. Hemos dicho que Jesús le decían, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Acá los muchachos no fueron humildes, se sintieron importantes. En Lucas 9, 37, dice que al día siguiente, cuando bajaron del cerro, se encontraron con un pueblo numeroso y ante la multitud un hombre se puso a gritar, Maestro, te pido que mires a este muchacho que es mi único hijo. Cuando el demonio se apodera de él, comienza a gritar. Luego el demonio lo sacude con violencia y lo hace echar espumarajos. Cuesta mucho para que lo suelte y lo deja muy agotado. Pedí a tus discípulos que lo echaran al demonio, pero no pudieron. Pero como si Jesús le había dado poder para hacerlo. ¿Por qué no pudieron? Fíjense lo que le responde Jesús. Jesús respondió, gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlo? Trae tu hijo para acá. En el momento en que se acercaba el muchacho, el demonio lo echó al suelo con violentas sacudidas. Jesús expulsó al espíritu malo, el muchacho sanó, Jesús lo devolvió a su padre, mientras todos quedaban maravillados ante el magnífico poder de Dios. En la misma situación,
en el capítulo de Mateo, claro, los muchachos se acercaron a Jesús y que Jesús los había retado, habían pasado un papelón, querían con el poder de Jesús expulsar al demonio y el demonio, bueno, se les cantó de risa en realidad. En Mateo 17, perdón, sí, Mateo 17, 19 en adelante, dice, los discípulos pues se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, claro, ¿cómo nos diste poder y ahora pasamos un papelón? ¿Por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. Fíjese la pedagogía de Jesús. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada les sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. ¿Qué se desprende de esto? Y que los apóstoles no oraban lo que Jesús pretendía que oraran y menos aún ayunaban. Esa fue la gran enseñanza que le dio Jesús. ¿Esta enseñanza dónde termina? Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice? Sin embargo, le dice a los discípulos, no se alegren porque someten a los demonios. Fíjense, no se alegren porque someten a los demonios, porque no los someten ustedes, los someto yo. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Alégrense ¿por qué? Porque son hijos de Dios. Alégrense porque son hijos de Dios en mí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es decir, yo no les regalé los dones, yo no les regalé los carismas, yo les encomendé los carismas. Les encomendé carisma de sanación, carisma de liberación, carisma de resucitar muertos, pero son míos, no son de ustedes. Sean como yo, mansos y humildes, sean humildes, acepten que ese poder no es de ustedes, es mío. No soy yo, es Cristo que vive en mí, es Cristo que sana en mí, es Cristo que libera en mí. Si Él quiere sanar, si Él quiere liberar, si Él quiere sanar físicamente, bueno, pero el poder es de Jesús. Entonces, encomienda los carismas. No se alegren porque tienen carismas encomendados. ¿Para qué sirven los carismas? Los carismas sirven para seguir construyendo su iglesia, para seguir construyéndonos a todos. Entonces, los carismas, ¿qué hacen? Aumentan nuestra fe. Entonces, nosotros vamos ahora a la primera de Corintios, capítulo 12, que nos dice, versículo 4 en adelante. Dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. En cada uno el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, revela su presencia con un don, que es también un servicio. Es decir, esto es un servicio, no es servirme, sino servir a, seguir construyendo la iglesia de Dios. A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu, otro comunica enseñanzas conformes con el mismo Espíritu, otro recibe el don de la fe en que actúa el Espíritu, otro recibe el don de hacer curaciones y él es el mismo Espíritu, otro hace milagros, otro es profeta, otro reconoce lo que viene del bueno y del mal espíritu, discernimiento. Otro habla en lenguas y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Es decir, Él hace lo que quiere. Entonces, si te encomienda un carisma, gracias Señor. Y si no te encomienda un carisma, gracias Señor. San Martín de Porres
se santificó limpiando la mugre del convento. Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica. ¿Y cuál es más santo? Uno u otro. Los dos son santos, nada más que los caminos de santificación fueron distintos para un santo que para el otro santo. Y como todos vamos a ser santos, porque hacia eso vamos, cada uno de nosotros tenemos que cargar la cruz, seguir a Jesús, eh, eh, volver a Jesús si no estamos en Jesús, para que nuestro entendimiento pueda ver que la luz de Cristo, pueda ver que Jesús es el único camino, pues lo dice. Nadie llega a mi papá si no es por mí. Pero si yo puedo ir por otros caminos, no, por otros caminos te vas a equivocar. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Nos castiga? No, nos espera. Y nos espera como el hijo pródigo. Es decir, más que esperarnos, nos sale a buscar. Nos sale a buscar. Entonces quería decir dos palabras acerca de los carismas, porque mañana vamos a hacer un taller de lenguas. Hay mucha gente que, o algunas de las personas que están en este encuentro, tal vez escuchan por primera vez y bueno, el primer impacto de un carisma de lenguas es, bueno, ¿qué es esto? Esto es una locura. O qué importante tiene carisma de lenguas. No, esto no es. Nadie se santifica con los carismas son para servir, no para servirse. Y tener carismas encomendados significa estar en un camino de iglesia con misa diaria, con sacramentos, con adoración, ¿cierto? Es decir, ser testigo de Cristo, ser testimonio de Cristo. Y tender hacia qué? Hacia que a todos nos cuesta una barbaridad. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el agua, pero el poder lo pone Él. Entonces todos decimos, no, pero hay que ir evolucionando en el espíritu, sí, hasta que, siempre pongo el mismo ejemplo, vos calzás 44 y te ponen un 37. Y decís, ay, no, señor. Y bueno, esta es la prueba que estás pasando. Pero a mí no me gusta la prueba. Mira, a mí no me gusta ninguna prueba que paso. Pero la prueba que aumenta la fe. Porque sin prueba, la fe queda estancada. Porque vivir en consuelo es muy lindo para todos. Ojalá siempre viviéramos en consuelo, pero si vivimos permanentemente en consuelo, vivimos estancados en nuestra fe. En la primera carta de Pedro, primera carta de San Pedro, nos dice el Señor, y el Espíritu es el mismo, también está escrito en el Antiguo Testamento, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito sea Dios Padre de Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, nos concedió renacer para la vida que esperamos. Más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes que se mantienen en la fe por el poder de Dios. Por esto alégrense. Escuchen. Por esto alégrense. Aunque por un tiempo quizá les sea necesario sufrir varias pruebas. Por un tiempo, es decir, la vida. Su fe saldrá de ahí probada como el oro que pasa por el fuego. En realidad el oro ha de desaparecer, en cambio la fe que vale mucho más les traerá al final honor y gloria. Bien, es decir, que me dice el Señor que la prueba aumenta mi fe. Sin prueba mi fe estaría absolutamente estancada porque a nadie nos gusta pasar pruebas. En Sabiduría, capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa. Pocos sacrificios, los sacrificios de la vida. Unos pocos, dice, recibirán una gran recompensa. Claro, lo que pasa es que 100 años en la eternidad es una gota de agua en el mar. Pero los 100 años que estoy viviendo, de lo que yo estoy viviendo, las pruebas que estoy viviendo son las que estoy viviendo y me duele y sufro y bueno, y vamos, como dice la canción, prueba tras prueba, victoria tras victoria. Entonces, por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de él. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal.
y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego, como el oro en el horno donde se funde el metal. Bueno, es el alfarero con nosotros, la prueba que Él no evita, cómo nos vamos adaptando, poniendo nuestro dolor en las llagas de Cristo y seguir caminando con la cruz a cuesta. ¿Por qué? Porque la corona acá no la vamos a tener. Y si vos tenés alguna corona acá, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Mm? Dice también la palabra, todos lo sabemos, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Es que nunca estás preparado para la prueba. Y sabemos también, dice la palabra, que nunca es mayor la prueba que la gracia que nos da para soportar esa prueba, para llevar adelante la prueba. Bueno, entonces, ¿qué decir? ¿Y qué decir? Acá estoy, Señor. Dame la gracia de servirte. Si me encomendaste carisma, ¿qué significa el carisma? Marcelo, yo te elegí. Ah, ¿soy un elegido? Sí, para que veas con tus ojos lo que yo hago, para ver lo que Él hace, no lo que yo hago. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace todo aquel que tiene carismas encomendados? Pongo este ejemplo, si yo te regalo mi auto es tuyo, voy a hacer lo que querés con mi auto, ya no es mío, es tuyo. Si yo te encomiendo mi auto, vos tenés que darme cuentas a mí de lo que haces con mi auto. Bueno, los carismas, más o menos salvando la distancia, lo mismo. Él me encomendó carismas, ¿para qué? Para su servicio, para ver con mis ojos lo que Él hace, es el regalo para mí. Veo con mis ojos la gloria de Dios. Pero yo no sano a nadie, yo no libero a nadie. ¿Quién libera? Jesús. Y si no tenemos claro eso, entramos en un camino de soberbia. Y la soberbia es de Satanás, no es de Dios. Porque no es camino de humildad, no es camino de humillación. ¿Y a quién le gusta humillarse? Y a nadie. Es el camino. Pedro se humilló, lloró amargamente y fue ensalzado. Judas no se la bancó, esta es la realidad, y se ahorcó, porque no se perdonó él mismo, fue tan soberbio que dijo, ¿cómo yo voy a entregar al Señor? Sí, lo entregaste. Bueno, entonces planteate, hermano, hermana, yo lo traicioné, queriendo o sin querer. ¿Tengo atenuantes? Sí, tengo atenuantes, por supuesto, pero el Señor no me está castigando, me sale a buscar. Me lleva a la misa, me lleva a un retiro, me lleva, porque me sale a buscar. Y esa es la misericordia. Una vez yo estaba muy preocupado por el término misericordia. Y llego a tomar mi retiro personal con el padre Adunate en Chile, en Padre Hurtado, y la primera charla que da es, misericordia significa perdón total, absoluto y definitivo. Misericordia. Es decir, perdonar como perdonó Cristo. ¿Y cómo me perdonó Cristo? Todo. ¿Y me sigue perdonando? Todo. Y me sigue buscando siempre. Y hay fiesta en el cielo cuando yo vuelvo a Él. Retorno a la casa del Padre. Pero no retorno solo. Me salió a buscar, me mostró de nuevo el camino, me da los frutos de su espíritu, la alegría, me da paz. Yo digo, bueno, pero los otros caminos a mí no me daban esto, ¿no? Y el otro camino lo tenía que pagar, y esto no, esto me lo regala, esto es gratuito. La paz no se vende en ninguna farmacia, no hay medicamento que te dé paz, te puede dar más tranquilidad, pero la paz, ni con todo el oro del mundo la compras. Y es un regalo, la regala Dios. Hermanos, hay carismas de iluminación y carismas de acción. Entonces voy a dar una reseña nada más. Esto lo tengo en los libros, algunos de ustedes tienen los libros, en el libro compendio, en el último libro, está todo escrito esto, pídanle a alguien que lo tenga, hagan fotocopia,
Pues el libro compendio está claro, o sea, los carismas. Carismas de iluminación. ¿Qué ilumina el Señor? La palabra humana, la palabra, o el pensamiento. Las dos iluminaciones. El Espíritu es el mismo. Entonces, ilumina la palabra. Tenemos oración en lenguas, canto en lenguas, interpretación de lenguas y profecía en lenguas. Oración, bueno, la oración en lenguas y canto en lenguas, sabemos que es un idioma no conceptual, tal vez aclaremos algo más mañana, no se puede estudiar, esto viene del espíritu, uno no sabe por qué, pero bueno, vamos a hacer mañana un taller de lenguas. Oración, canto en lenguas, hemos vivido a lo largo de este día y de ayer, cantos en lenguas y oraciones en lenguas. Dice San Pablo en la primera de Corintios 14, dice: ojalá que todos ustedes hablaran en lenguas, dice Pablo, pero sería mucho mejor que fueran todos profetas. ¿Por qué? Porque la oración en lenguas es vertical, es una relación directa con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre Dios a través del Espíritu. Entonces, ¿a quién conforta la oración en lenguas en general? Conforta al que está orando en lenguas. Y la asamblea no entiende nada. ¿Y cómo podemos traducir esto? Y esto, si hay una profecía, que ya es una iluminación del pensamiento, es horizontal. ¿Por qué? Porque la profecía instruye a la asamblea, la profecía en lenguas. Entonces, la profecía en lenguas ya es una iluminación del pensamiento, partimos de la palabra de lengua y termina el pensamiento, instruyendo a la asamblea. Por eso dice Pablo, el profeta aventaja al que habla en lenguas, sin duda, a no ser que éste pueda explicar a los demás. Eso es interpretación de lenguas. Es otro carisma, un carisma, digamos, más difícil de encontrar, interpretar lenguas, y que te traducen en como si vos hablaras inglés. No, ¿por qué? Porque cuando vos tenés un idioma, traducís ese idioma, pero el que, digamos, interpreta lo que está diciendo el otro en lenguas, el significado no está en el idioma, el significado lo tiene el Espíritu Santo, entonces capta el significado y está volcando a la asamblea el significado. Es un carisma, por eso se llama carisma, de interpretar lenguas. Bien, iluminación del pensamiento, tenemos la profecía, la palabra de conocimiento o de ciencia, palabra de sabiduría. Voy muy por arriba. Mañana quizás toquemos un poquito más en detalle. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Bueno, esto es del buen espíritu, del mal espíritu o de mi propio espíritu. Personas que uno los ve y bueno, son personas histriónicas, histéricas, hombres o mujeres, personalidades histéricas o histriónicas. Dice, el Señor me está mostrando tal cosa y nada, mentira, no está mostrando nada. ¿Y para qué lo hace?